Hoy vamos con la tercera parte de esta serie muy atractiva. Nos ha llamado muchísimo la atención y a mí en lo personal me ha bendecido bastante. Los buenos no van al cielo. Iniciamos esta serie hace 15 días preguntándonos cuán bueno es lo suficientemente bueno. En pocas palabras o en otras palabras es ¿qué tan bueno tengo que ser para ser bueno? ¿Sí? En el mundo manejamos en diferentes partes del mundo, dependiendo de nuestra cultura, un estándar de qué es ser bueno. Y la mayoría de los seres humanos, dijimos, tenemos la teoría de que los buenos van al cielo. Y suena lógico y justo cuando los que creemos en Dios y creemos que Dios es un Dios bueno, pues Dios habita en un lugar bueno que le hemos denominado cielo, y entonces lo más lógico es que la gente buena vaya a ese lugar. Que ese lugar está preparado para gente buena, y pues como tú y yo nos consideramos buenos por el estándar que cada uno de nosotros propone o maneja, pues entonces heredaremos ese lugar. Asimismo, en cualquier otra parte del mundo piensan exactamente lo mismo, inclusive si hablamos de otras religiones. Pero cuando indagamos un poco en lo que es ser bueno o en esta teoría de qué es ser bueno, hay ciertos aspectos que hacen que se venga abajo. ¿Por qué? Primero decíamos que lo bueno cambia en el tiempo. No es lo mismo lo bueno de hace 100 años atrás y lo bueno de ahora. Poníamos el ejemplo de hace muchísimos años, por ejemplo, inclusive la esclavitud, inclusive hablábamos del racismo, hablábamos de cómo en los Estados Unidos separaban la gente negra de la gente blanca. Inclusive les conté una historia de una mujer negra que entra a una iglesia y ese día aquella iglesia sacó a aquella mujer negra de ese lugar porque pensaban que eso era lo bueno, que eso era lo que tenían que hacer. Así que lo bueno cambia con el tiempo, lo bueno cambia de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo a la cultura en lo que nos estamos manejando. Lo que para nosotros aquí en Colombia es bueno, seguramente en algún lugar del mundo no es bueno hacerlo. Así que ese estándar de bueno empieza a cambiar mucho. Y ya con esto creo que echaría abajo la teoría de que los buenos van al cielo, porque entonces, ¿quién es bueno? Si en China es bueno comerse un perro y para nosotros no es bueno hacerlo, pues entonces, ¿quién de los dos es bueno de verdad si para ellos eso es bueno? Otra cosa que decíamos era que si basábamos nuestro estándar de bueno en lo que dice la Biblia, de lo que está bien y no está bien, pues entonces ninguno de nosotros puede llamarse bueno, porque sencillamente la Biblia tiene un estándar bastante alto de lo que es bueno. Así que si tú dices, no es que yo soy bueno porque hago lo que la Biblia dice, estás mintiendo, porque ninguno de nosotros puede hacer al 100% lo que la Biblia dice que podríamos hacer. Entonces podríamos incluso pensar que Dios no es tan bueno. No es bueno porque entonces, ¿por qué no ha compartido o no compartió de manera universal la forma de ser buenos para ir al cielo? Si Él es bueno y el cielo es bueno, entonces ¿por qué no nos dice cómo ser buenos? El sábado pasado aprendimos algo poderosísimo. Cuando todo esto empieza, esta estantería empieza a caerse, esta teoría empieza a caerse, aprendimos la semana pasada de que los buenos no van al cielo, que los que van al cielo son los perdonados. Jesús puso inclusive un estándar de qué ser bueno mucho más alto del que la misma Biblia, del que la misma ley había dicho, con el fin de demostrarnos que bueno solamente podía ser Él, y entonces a través de su sacrificio nosotros somos perdonados, nosotros recibimos la herencia que Él recibiría por ser bueno y perfecto, y heredaríamos entonces el cielo. Los perdonados
son los que van al cielo, los que aceptan a Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Ahora, hoy podríamos entonces preguntarnos, si guardar las reglas no me llevará al cielo, entonces, ¿por qué las reglas? Si estamos aprendiendo que no podemos ser buenos, de que no podemos seguir las reglas porque nos cuesta, o por más que nos esforcemos por seguir las reglas, la ley, eso no es lo que me lleva al cielo, entonces ¿por qué? Entonces, ¿por qué Dios se inventó la ley? ¿Por qué entonces Dios nos da reglas? La mejor forma de responder a esta pregunta es ir donde nace esa confusión, y es en los 10 mandamientos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 20, encontramos los 10 mandamientos, encontramos el famoso momento donde Dios le da una ley al pueblo de Israel, donde les da una norma, una constitución, una lista de reglas que tenían que seguir. Recuerdan que Israel estuvo esclavo de Egipto por muchos años. Si nos vamos un poco más atrás, un hombre llamado José, que sirvió al emperador egipcio, fue el segundo hombre más importante de Egipto, él lo que hace es traer al pueblo de Israel a vivir en Egipto, pero no eran esclavos. Pero empezó a crecer tanto el pueblo hebreo, el pueblo judío dentro de Egipto, que los egipcios se asustaron y empezaron a tratarlos como esclavos para poder someterlos, porque si no, ellos pensarían que terminarían siendo gobernados por ellos. Así que después de muchísimos años, casi 400 años, el pueblo de Israel está siendo esclavo, está viviendo bajo las leyes, bajo las normas de Egipto. No tienen tierra, no tienen leyes, no son independientes, vivían como esclavos y bajo las leyes de Egipto. Pero entonces Dios los libera, los saca, envía un hombre para que saque al pueblo de Israel, los adentra al desierto, prometiéndoles una tierra, prometiéndoles un lugar, prometiéndoles una bendición, prometiéndoles algo nuevo, ahora algo de su propiedad. Y entonces les concede también una constitución, una lista de reglas, una ley para manejarse ahora como un pueblo independiente. Ellos nunca antes habían tenido una ley, nunca antes habían hecho las cosas a su manera o bajo su propio orden, porque estaban sometidos a otro orden, estaban sometidos a la ley y las reglas de Egipto, así que para ellos no sabían cómo vivir. Pero algo que me llama muchísimo la atención y la pregunta es, ¿por qué Dios se demora en dar esas reglas? Y digo se demora porque apenas en el capítulo 20 de Éxodo es que Dios da la ley. ¿Y qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que casi por 30 días el pueblo ya es libre y todavía no hay ninguna ley. Lo que estaba sucediendo es que Dios estaba demostrando su amor y preocupación para un grupo de personas que Él las consideraba suyas. 30 días en los que Dios guardó, alimentó, liberó a este pueblo. Y esto es lo poderoso, que Dios lo hizo. Dios los guardó, la Biblia dice que les daba alimento, inclusive los liberó. ¿Se acuerdan cuando el ejército del faraón los persigue? Dios abre el mar, una cantidad de maravillas, una cantidad de cosas donde Dios demostraba su amor, su preocupación, donde mostraba que estaba con ellos. Y lo poderoso de esto es que no lo hacía porque estuvieran obedeciendo reglas, porque no habían reglas. Escucha, fueron 30 días aproximadamente donde el pueblo vivió libre y sin reglas. Y Dios estaba con ellos. Y estaba con ellos no porque estuvieran cumpliendo unas reglas. ¿Sabes por qué Dios lo hizo así? Porque Él quería. Porque Él quería demostrar su amor. Porque Él quería hacer las cosas de esa manera. Porque cuando hablamos del Dios de la Biblia, el Dios que
adoramos los cristianos, la relación siempre procede a las reglas. Dios no le entregó a Israel una ley como un medio para establecer una relación con él. Dios le dio una ley porque ya tenía una relación con el pueblo. No era una condición, la ley, esas normas, esas reglas que Dios le da al pueblo de Israel, no era una condición, era una confirmación de que estaban en la familia. Escúchame esto porque necesitamos entenderlo muy bien. Dios primero le mostró al pueblo una relación de que estaba con ellos, de que quería liberarlos. En una escena un poco más religiosa a la que muchos de nosotros estamos acostumbrados y que por muchos años se ha enseñado en la iglesia, hubiéramos pensado de que Dios primero les dijo: estas son las reglas para yo liberarlos. Estas son las reglas a seguir para que sean libres. Estas son las reglas para que yo esté con ustedes. Pero Dios no hizo eso. Dios primero estuvo con ellos, Dios primero los liberó y después le dio una lista de reglas. Pero no para condicionarlos, sino más bien para confirmar que ahora hacían parte de Él y era una forma de guiarlos. Dios proporciona una extraordinaria ley, una constitución tan detallada para guiar a su gente, una ley que trascendía sobre todo, que aún era muy adelantada inclusive para ese tiempo. Ningún otro lugar, estado en el mundo en aquel momento tenía una ley como esta. Una ley que inclusive ha trascendido sobre los tiempos. Una ley incluso donde muchos países, como el nuestro por ejemplo, han constituido sus leyes, su constitución, bajo estos principios de la Biblia. Ahora, yo quiero preguntarte algo. Cuando te hablan de los 10 mandamientos, quiero preguntarte, ¿cuáles son los que más recuerdas? ¿Cuáles se te vienen ahora a la mente? ¿Qué tal si escribes ahí rápido? Escribe ahí rápidamente cuando te dicen, la ley, las reglas de Dios, la ley de Moisés. ¿Cuál se te viene a la cabeza? A mí tal vez me preguntan así, yo digo, pues no sé, no robarás, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, honrar a padre y madre. Son las que por ahí se me vienen muy rápido. Lo sorprendente de esto es que cuando Dios empieza a hablar de esas leyes, de esas reglas, Dios no empieza diciendo no deberás. Y lo vamos a leer. Y esto me llamó mucho la atención porque es que por siglos la iglesia, la religión, le ha dicho a los seres humanos, no hagas, no hagas, no hagas. ¿Quieres esto? No lo hagas. Cumple con la ley, cumple con las reglas, cumples con las normas. Y Dios no empieza diciéndolo de esa manera. Éxodo capítulo 20, vamos a leer del versículo 2 al 4 en la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Esto es lo primero que Dios le dice. ¿Sabe? Dios no entra y dice, ok, ya los liberé, o si quieren obtener más, entonces no hagan esto, no hagan lo otro. Lo primero que les dice, les habla de una relación. Lo primero que Dios les dice es, miren, yo soy el Señor su Dios. Y yo los liberé. Hace 30 días los liberé de Egipto. Dios comienza hablando de relación, les recuerda lo que hizo por ellos, les recuerda que estaban en una vida sin tierra, sin esperanza, sin libertad. Y después el versículo 3 dice, la primera regla, por decirlo así, es no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Dios lo que les está diciendo a su pueblo es, miren, yo soy el Señor su Dios, yo los liberé, yo voy a seguir con ustedes, quiero que me honren, quiero que me alaben, pero no tienen que hacer ninguna imagen de mí.
Y esto para el momento era algo llamativo porque aquel pueblo no había conocido nunca un Dios al que no se le adorara a través de un ídolo. Porque los egipcios tenían muchos dioses, pero necesitaban un ídolo que los representara. O sea, era una locura pensar de que vamos a tener un Dios y no vamos a tener una imagen de ese Dios para adorarla. Porque pensaban que donde estaba ese altar o donde estaba ese muñeco, entonces ahí estaba Dios. Pero vemos que Dios no quería eso porque Dios estaba en todo lugar. Dios no necesitaba que levantaran una imagen para que lo adoraran. Los hombres eran los que, según ellos, necesitaban de una imagen para poder adorarlo. Pero Dios les está diciendo no. En resumen, los 10 mandamientos, obviamente Dios sigue aquí hablando, pero no me quiero quedar ahí. Dios les dice, hónrame, honra a los demás porque están hechos a mi imagen y semejanza, y trata a los esclavos con justicia porque tú mismo fuiste esclavo alguna vez. Y esto me sorprendió. ¿Por qué? Porque vemos que después los que recordamos ahorita los mandamientos que a veces recordamos son esos que dice no matarás, no robarás, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero nunca primero nos dijeron, sabes, antes de todo esto quiero que sepas que Dios es tu Señor, que Él está contigo y que Él te liberó. Ahora quiere un nuevo estilo de vida para ti. Así que ahí está lista de cosas que debemos hacer para tener ese mejor estilo de vida. No se trata de prohibiciones, se trata de una nueva condición para seguir siendo libres. Y en el versículo 5, creo 6, Dios habla acerca del día de descanso. Inclusive habla de darle descanso a los esclavos. Obviamente este nuevo concepto de esclavitud era muy diferente al anterior. Era más como el concepto de una servidumbre paga. Y inclusive esas personas iban a tener su tiempo de descanso. O sea, Dios está colocando un nuevo orden sobre su pueblo para que hagan las cosas de la manera más correctas, para que honren a las personas de su alrededor. Y entonces, una pregunta muy grande que nos haríamos, ¿por qué Dios da una ley tan detallada? ¿Por qué tanto detalle? Porque inclusive de estos 10 mandamientos se desprenden muchísimas más leyes, precisamente para dar un orden, una estructura al pueblo. No como una condición para que Dios estuviera con ellos, más bien como una guía para que vivieran de la forma en que Dios quería que vivieran. La respuesta a por qué una ley tan detallada es porque Dios se preocupa por su pueblo. Y quiero que vamos directamente al que quiero que aprendas. Es una frase muy corta, pero muy profunda. La relación precede las reglas. La relación precede las reglas. Sabes, Dios en este momento no está preocupado porque tú no cumplas las reglas. Está más preocupado porque tú no tienes una relación con Él. Porque Él ya hizo algo que más adelante continuaré con esto. Pero Él ya hizo algo para nosotros tener una relación. Así que no hay una regla para relacionarme. Hay primero relación y después viene el vivir una regla. No puso Dios una ley para condicionar la relación. Olvídate de que hay una ley o que hay condiciones o que hay un condicionamiento a nuestra relación con Él. No existe. No te dejes engañar. No permitas que nada te diga que tú no puedes relacionarte con Dios porque has hecho esto o has hecho lo otro, o porque no haces esto o porque no haces lo otro. Dios puso una ley más bien para fortalecer nuestra relación, y esto es hermoso, porque cuando yo empiezo a ver esas normas, esas leyes que hay que seguir y que tanto nos cuestan como seres humanos, cuando lo vemos desde la perspectiva de una condición para relacionarme con Dios, pues nunca voy a poder relacionarme, pero cuando la veo como una herramienta para fortalecer la relación, entonces es muy diferente.
Porque Dios no me está pidiendo perfección. Dios me está pidiendo un esfuerzo. Dios me está pidiendo que lo mire a Él y que afiance y fortalezca cada día mi relación con Él. Una relación no se fortalece en un día. Una relación se fortalece a lo largo de todo el tiempo que lleva esa relación. Y nuestra relación con Dios es eterna. Los israelitas no se portaron bien. Escucha, si vemos cómo continúa esta historia, el pueblo de Israel, nos damos cuenta que muchos años más tarde vuelven a ser esclavos. Pero Dios siempre estuvo con ellos. Dios permitió esa nueva esclavitud porque sencillamente el pueblo no cumplió con las reglas, desobedeció, y entonces, si tú desobedeces una ley, si tú obedeces una regla, obviamente hay una consecuencia. Pero aún ahí vemos el amor de Dios, porque el Proverbios dice que el que disciplina ama. Y Dios disciplinaba a su pueblo porque lo amaba, porque quería corregirlo y porque quería que aprendieran. Y entonces habían profetas que Dios enviaba para dar esa enseñanza. Y Dios seguía mostrando su amor a través de los profetas, a través del mensaje que se daba, a través de incluso permitir esa nueva esclavitud. Ahora, 1500 años después, algo cambia. Jesús se reúne con sus 12 apóstoles en una habitación para celebrar la Pascua. La Pascua era la celebración anual de aquella famosa liberación de Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios les dice: ahora, cada año van a hacer una celebración para recordar este día. Y lo irónico es que ese día Jesús celebraba con sus 12 apóstoles el día de la Pascua en medio de un tiempo difícil, porque prácticamente los judíos, el pueblo de Israel estaba sometido al imperio romano. No eran independientes, seguían siendo esclavos, no había libertad, no había un gozo. Pero sin embargo ellos celebraban la fidelidad de Dios de aquel entonces. Y entonces ese día Jesús le dice a sus discípulos que aunque por muchos años han celebrado lo que pasó aquel día en que Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto, a partir de ese día, de esa noche, de esa cena, lo harían por Jesús y por lo que estaba por suceder. Y es como que la historia se repite. Pero ahora, en otras palabras, Jesús les estaba diciendo: lo que Dios hizo por nuestro pueblo hace tantos años, ahora está a punto de hacerlo por el mundo entero, por ti y por mí. Un acto que nos introduciría a una relación con Dios, con el Padre. ¿Sabes? Tú y yo, hasta ese día en que Jesús fue entregado, no teníamos una relación con el Padre porque no éramos libres, éramos esclavos del pecado. Pero entonces ahora hay un acto que nos introduciría a una relación con Dios, y lo poderoso de esto es que tú y yo no tuvimos que hacer nada. No habían reglas, no había una ley. La había, pero Dios no nos condicionó a decir: la tienes que cumplir para ser salvo. Pablo lo dijo: aún siendo un pecador, Él murió. O sea, Jesús no esperó, Dios no dijo: voy a esperar a que dejes de pecar para salvarte. Pablo dijo: aún siendo un pecador, aún siendo un enemigo de Él, Él me salvó. Jesús murió por mí y por todos, sin importar. Antes que hiciéramos algo, nos dio la salvación. Nos hizo libres sin pedir nada a cambio. Aun siendo sus enemigos, Él hizo algo por nosotros y no requirió nada de nosotros. Dios, a través de Jesucristo, hizo todo por ti y no nos pidió nada a nosotros. Dios nos está ofreciendo un regalo, familia, amigos. Dios nos está dando un regalo. Por gracia lo hemos recibido. Recíbelo, tómalo, vívelo.
Él no te está pidiendo nada, Él no te está pidiendo que cumplas unas normas, que cumplas una ley. Ay, entonces, ¿para qué está la ley? Entonces, ¿por qué las reglas? La ley o las reglas son simplemente la confirmación del amor de Dios para mantenernos libres, pero no una condición para relacionarnos. La única condición que hoy tenemos es creer en Jesucristo. Y a partir de eso afirmar nuestra relación a través de la obediencia. Dios no está tratando de hacer buenas a las personas malas. Dios quiere mantenernos libres. Recuerda que la relación siempre precede a las reglas. Y las reglas son simplemente la forma en que Dios dice, porque te amo, así quiero que vivas. Porque te amo, así quiero que vivas. Recuerda esto. No hay una condición, no hay una regla para relacionarnos con Dios. A través de Jesucristo nos relacionamos con el Padre. Y entonces después empezamos a afirmar nuestra relación con Él, a fortalecerla a través de obedecer. Obedecer a Dios por gratitud. Y este es el desafío. Elige obedecer a Dios por gratitud y disfruta de su perdón y de su salvación. Padre, gracias te damos por tu palabra. Una vez más, gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Dios, por tu perdón, por tu salvación. Gracias porque nos has liberado, porque nos has salvado sin pedirnos absolutamente nada, Dios. Señor, hoy queremos tomar la decisión de agradarte por gratitud, de obedecerte por gratitud, de seguir tus reglas, tu ley, tus normas, el estilo de vida que tú quieres darnos por gratitud, Señor. Gracias te damos en este día, te alabamos y te bendecimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. A todos, gracias por habernos acompañado en esta reunión, en este tiempo. Ayúdanos a llegar a muchas más personas, a compartir estos tiempos, a invitar a tus amigos a conectarse a estas reuniones online. Te recuerdo que mañana domingo tenemos 5 reuniones, en la mañana a las 7, 9, 11 de la mañana y en la tarde a las 5 y a las 7 de la noche. A todos, gracias, muchas bendiciones y recuerden, somos reyes y sacerdotes, una iglesia para ti. Nos vemos.